tardes a todos. Hoy un domingo más que estamos en el programa Jueces y Creadores de Deporte, y hoy con una raza, a mi entender, una de las más lindas que me gusta ver como juez y como criador, aunque no la crío, pero me gusta verlo en las exposiciones, me gusta jurarlo. La verdad que es un pájaro muy criado en todo el mundo. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el canario Norwich. Así que vamos a empezar con Uriel, que nos va a hacer la introducción, un poquito de historia de la raza, y explicar el estándar y los defectos. Y luego vamos a tener un invitado especial, un criador español especializado en canarios Norwich. Hola, Uriel. Buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo te andás? va, Tito? Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con Vamos a arrancar con la historia del Norwich. la historia del Norwich. Perfecto. Bueno, el Norwich es un pájaro que tiene origen en Norfolk, Gran Bretaña. No se sabe precisar bien cuándo fue que apareció el Norwich. Son pájaros que fueron criados primero como objeto principal el color, y bueno, después posteriormente fue modificándose y bueno, hasta ser el objeto principal la forma, ¿sí? Se sabe que el Norwich fue traído por tejedores a las islas por el duque de Alba, y se establecieron en Norfolk, donde criaron la raza y la introdujeron ahí en Gran Bretaña. El Norwich, cuando arrancó, era un pajarito de un tamaño parecido al lizard, de 13, recordemos que el lizard tiene 13,5, y bueno, después de los cruces con el Lanka y con Cres y otros pájaros, fue evolucionando hasta llegar al tamaño de hoy, que el ideal es 16, 16,5. En el 1887 se juntaron 400 criadores y se definió el estándar del Norwich, ¿sí? Y después el tema de en la Segunda Guerra Mundial se fueron los criadores por llevar al tamaño que querían llevarlo. Bueno, tuvieron un par de dificultades, de quistes y de cabezas planas y otras cosas, y bueno, fueron desestimulándose de criar esta raza. Cuando después, en la década del 50, después de este episodio, tomó fuerza entre los criadores ingleses, ¿sí? Y de ahí se difundió en todo el mundo. Ahora nos vamos al estándar, ¿sí? El estándar del Norwich es forma, tipo, presentación y tamaño. Es el primer ítem, con 25 puntos. El pájaro es con forma corta, voluminosa, redonda, con pecho y dorso ancho. La distancia entre el pecho y el dorso tiene que ser bastante amplia, grande. Se asemeja a un trompo o piña. El tamaño, estamos hablando que entre 16 y 16,5 es lo óptimo. La posición es a 45, la posición del cuerpo en trabajo. Debe estar limpio y tener un porte sereno. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, la forma, como decíamos, corta y voluminosa. Es un pájaro que tiene que ser compacto, ¿sí? Pájaros, esto es el estándar ideal. Pájaros que tengan hombros angostos, estrechos, pechos poco profundos, todo eso se penaliza, ¿sí? El tema de posición menor a 45, tamaño excesivo, se penaliza gradualmente, acorde a lo que es
lo que influye en el pájaro. Déjame Bueno, acotar algo, Uriel, acá, ¿sí? que es importante tener en cuenta en el Norwich que muchas veces, o a lo largo de los años, se hicieron cruces indebidos, a veces por falta de ejemplares, a veces por falta de conocimiento, con ejemplares de la raza Cres. Esto ha afectado mucho a la forma y el tipo y el tamaño, que es el primer ítem del Norwich. ¿Por qué? Porque salen pájaros que son más largos, con un plumaje más áspero, con unas cabezas más chatas, más puntiagudas, y no conservan la forma ideal que tiene que tener el Norwich. Para que los criadores sepan, el Norwich es un pájaro que, por más que se encuentra casi dentro del grupo de los de gran porte, no es uno de los pájaros más grandes, pero ya está en el límite de los que inician los pájaros, donde se inician los pájaros de gran porte, es un pájaro que, mirado de costado, como nosotros vemos ahí en el dibujo, el cuello tiene que ser apenas marcado. Esto que vemos acá y esto que vemos acá. Y la espalda con una pequeña elevación, pero pequeña, muy suave, muy disimulada, y sí con un abdomen, perdón, más redondo y más abultado. ¿Qué pasa? Cuando lo cruzaban con el cres, el pájaro sale alargado como el cres, ¿sí? Entonces ahí empieza a perder la forma, lo primero. Marca el cuello, porque el cres es un pájaro que tiene más cuello, y pierde la forma redonda y, de la cabeza y del dorso, del abdomen, perdón. Entonces eso hace que se pierda la forma ideal. Ojo con los cruces. Por ahí es ideal que ustedes puedan, en sus criaderos, poder definir cuáles son los ejemplares que tienen con las características puras e ideales de la raza, ¿sí? No sé, Uriel, si querés seguir con el otro o agregar algo más acá. Sí, no, estaría bien, es lo que venimos charlando también eso, lo que vos decías del cuello. Bueno, después lo voy a decir cuando diga el tema del cuello y la nuca, Dale, pero en el ítem 3. perfecto. Pero sí, el cuello tiene que ser apenas perceptible y no se ven por ahí cuellos más, te da el ejemplo de como el border más adelante, pero bueno, seguimos más adelante. Dale, Seguimos con el punto 2, la pluma. dale. La pluma debe ser abundante, sedosa, cerrada y brillante, para definir perfectamente la forma del cuerpo. Bueno, acá también, otra vez, a lo que yo pude consultar a criadores especializados, es el segundo ítem, pero es un ítem muy importante. Muy importante, como siempre hablamos de las plumas en nuestros programas, es importante en el sentido que tiene que ser, como te dice acá, sedosa, o sea, aterciopelada, como dicen los criadores, pero tiene que ser perfectamente con la forma del cuerpo. Tiene que demostrar que el pájaro es sedoso y brillante y bien perfecto pegado al cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos cruzas mal, lo que estaba diciendo Tito en el ítem anterior, también se asemeja mucho a esto y a todos los cruces en realidad, pero que la pluma donde vos cruzás, tenés que tener muy en cuenta el tipo de pluma que tenés, que estás trabajando en tu criadero, porque si vos cruzas mal, se te aparecen las plumas flojas, aparecen los faldones, se te cría, depende si tenés plumas muy largas, hasta se te va el pájaro en cola, en alas, que también ya lo vamos a marcar ahora. Sí, Bueno, seguimos. el ítem plumaje es, creo que por más que tenga 5 puntos menos que el primero, aunque sea el segundo en orden, es de, Es de los fundamental. más valorados y de los más importantes, porque tiene relación directa con el anterior, con el ítem anterior. Un pájaro que, si tiene un cruce indebido, como estábamos hablando antes, con el cres, la pluma va a ser larga y tender Áspera, a ser más áspera. áspera, y
el pájaro va a tener una forma alargada, y no se olviden que este pájaro tiene que tener una pluma más corta, más sedosa y más compacta. Entonces eso va a hacer que varíe también la forma. Y otra cosa, cuando hablamos de los cruces indebidos, aparecen lo que Uriel decía hoy, los faldones o los, bueno, no me sale el nombre, esos flancos, como si fuera lo de los canarios rizados, no justamente rizados, pero bueno, esos flancos que van dirigidos hacia las alas, que hacen que distorsione la forma ideal del pájaro. Entonces, hay que trabajar con un plumaje de forma tal que sea el adecuado, siempre pluma corta por pluma larga, para mantener la forma ideal. ¿Estamos? Bien, seguimos, Uriel, dale. Sí. Con respecto a esto, también ahora que dijiste pluma corta y larga, también, Tito, me acordé sobre que las cejas, digamos, tienen que ser unas cejas que no tapen los ojos. Volvemos a lo mismo que estabas diciendo recién del plumaje. Bueno, el cuello y la nuca, el cuello es corto y ancho, así como la nuca es llena y ancha, siendo bien completa hasta la garganta. Bueno, ahí es lo que marcó Tito en la forma al principio, que tiene el cuello, ¿sí? Tiene que ser apenas perceptible, ¿sí? Los cuellos largos son penalizados con rigor. Te estaba citando yo cuando arrancamos esto de la forma, no tiene que ser como visto de perfil como el cuello del border. Bien, Cuello, claro, porque a veces cuando la forma del pájaro se ve alterada, se producen esas líneas curvas reversas que se da como en la nuca del border, bueno, no tan pronunciadas de esa forma, pero si encontramos un pájaro que tiene una espalda o un dorso mucho más abultado, ya ahí se marca mucho más la profundidad del cuello, y eso hace que también se distorsione o nos alejemos del ideal, ¿no? Entonces, a tener mucho cuidado con esto, con esa profundidad de nuca. El cuello tiene que ser corto y bien implantado. Y no solo mirarlo de costado, sino mirarlo de arriba. De arriba también lo vamos a observar si miramos el conjunto del pájaro desde su cabeza hacia el dorso. Vamos a ver que ese pase entre la cabeza y el dorso sea lo más disimulado posible. Es la mejor forma para identificar. Una unión perfecta, Tito, entre la cabeza y los hombros. Sí, pero disimulada. La unión Disimulada. disimulada. Bien, seguimos con el cuarto ítem. Cuarto ítem. Bueno, la cabeza, redonda, grande, completa, con frente elevada, ancha, con buenas entradas, pico corto, cónico, cejas bien marcadas y ojos visibles. Bueno, ahí tienen lo que Tito les estaba marcando con respecto a la nuca y el cuello. Acá lo ven, la foto de arriba, en donde yo puse ilustrativo ahí, una cabeza con una buena entrada, ¿sí? Ahí se ve la cabeza de frente, y bueno, se ven las fotos abajo de lo que Tito marcaba en la foto anterior también. Fíjense las cejas, el tema de las cejas bien marcadas con ojos bien centrados. Acá volvemos a lo mismo, las penalizaciones son cabezas con cabezas bajas, o sea, que no tengan esa entrada ancha. Que le falte esto que estamos marcando acá. Claro. Esta elevación frontal que redondea la cabeza. Con topes planos, cortos de longitud, también son penalizados. Y el pico tiene que ser cónico. Si vos lo ves, tiene que parecer diminuto a lo que es el pájaro, ¿sí? El tema de cabezas pequeñas también tienen que ser penalizadas con rigor, porque recuerden que tenemos que tener una cabeza redonda y grande, completa, llena. ¿Sí? Es muy también habitual encontrar cabezas triangulares, ¿sí? Que primero esas cabezas no dejan marcar las cejas y después se evidencian porque son la punta del triángulo empieza arriba del pico y se abre en forma hacia atrás, ¿no? Entonces, si lo mirás de arriba, es un triángulo perfecto
que el vértice es el pico del pájaro. Recuerden que es la figura geométrica opuesta a la redondez que estamos buscando en la cabeza. La cabeza tiene que ser redonda en todo el aspecto donde la miremos, ¿sí? Entonces, bueno, ojo con ese formatos de cabeza también, porque son estructuras óseas que no corresponden al formato ideal buscado en el pájaro. Bueno, las alas se llevan 10 puntos, alas cortas y bien adheridas al cuerpo. Ahí vemos que también, nuevamente, bueno, volvemos, todo condice, ¿no? Pero volvemos al ítem 1, a la forma. El pájaro tiene que ser de forma, el cuerpo corto, y las alas es parte de lo que te da la figura al pájaro. Tienen que ser alas cortitas, tienen que estar bien asentadas, ¿sí? Y las alas que se cruzan, caídas, o con los plumones, ya te cambia la forma de ver el pájaro. El color es brillante, regular, son emitidos todos los colores. Bueno, en color acá tenemos todo un tema, porque si bien es el ítem 6, también tiene 10 puntos y es importante. Es importante porque el color tiene que ser un pájaro todo uniforme. Colores que sean débiles o bajos de color, cuando en un caso rojo, deben ser penalizados. Los intensos tienen que ser de color fuerte, brillante, y bien todo, en los dos casos, tanto nevados como intensos, bien uniformes, ¿sí? Bien. Este ítem color, Uriel, tiene ¿Sí? relación directa con el segundo ítem, que es el plumaje. Claro. Porque donde nosotros trabajamos la estructura de pluma en los cruces, tenemos que trabajar el color. Esta es una de las pocas razas, junto con el border, y alguna otra más, ¿no? Pero no voy a nombrarlas todas ahora, pero junto con el border y el Norwich, son que el ítem color está puesto como un ítem dentro de la tabla de juzgamiento. No en todas las razas de deporte pasa eso, ¿sí? Porque no tienen una real importancia, pero acá sí. Y esto, el color también va a estar dado por la estructura de pluma. O sea, va a estar determinado por los cruces que yo realice y cómo saque el pájaro. Generalmente, si hago un cruce inadecuado de pluma, voy a encontrar que ese color se va a empezar a palidecer, que no va a ser uniforme en todo el pájaro. Voy a encontrar pájaros amosaicados, se encuentran muchos pájaros mosaicados, sobre todo o en los nevo mosaico o en los de estructura de pluma ancha. Bueno, entonces todas esas cuestiones las tengo que tener en cuenta, porque la uniformidad del color va a ser, o me va a poder ayudar a distinguir el tipo de estructura de pluma que yo también estoy usando en el momento de hacer un cruce, ¿sí? Bien, Uriel, seguimos, Okay. dale. Perfecto. Es como que es un conjunto de que todos están relacionados, Tito, los Exactamente, ítems. están Es un encadenados pájaro los ítems. que parece simple, pero están todos ensamblados. Exacto. Bueno, la cola es corta, compacta, ancha desde la raíz, ¿sí? Permaneciendo en una pieza única del cuerpo. Ahí volvemos a la figurita que puse ahí abajo. Fíjense que es una cola cortita, cortita, y bien implantada, bien, como te dice, implantada desde la salida del final de las alas, ¿sí? Bien cortito, y es bien cortita y importante. Cuando estamos hablando de que las colas están levantadas, arriadas, tienen que ser penalizadas. No tiene que sobresalir, no ser eh, muy larga porque te cambia la estructura de ver el pájaro del primerito. Patas y muslos. Las patas implantadas bien atrás, muslos prácticamente disimulados por el plumaje, dedos y uñas perfectas. Bueno, acá otra vez hablamos de que las patas tienen que ser cortas, como quien dice. Los muslos muy visibles tienen que ser penalizados con rigor, uñas retorcidas o
o patas muy largas, son penalizadas, de acuerdo a la influencia que tengan en el pájaro, ¿sí? En cambiarle la forma al pájaro. Y bueno, la condición general, salud y limpieza perfecta. Ahí, bueno, estamos hablando del pájaro, cuando un pájaro está muy aletargado. Si bien es un pajarito que, según los criadores, es hermoso verlo en el criadero porque es un pájaro pasivo, tranquilo. En el criadero, bueno, si están muy aletargados, tienen que ser penalizados. Escamas en los dedos o en las patas, estamos hablando ya de la limpieza, también tienen que ser penalizadas. ¿Algo más del estándar, Tito? Yo diría No, que... no, ya está, me parece que está bien. Vamos a hacer el repaso con el Norby ideal. Bueno, el Norwich ideal. Bueno, la forma en general es corta y voluminosa, el cuerpo que se asemeja a un trompo o piña, habíamos dicho, dorsos que son ligeramente arqueados transversalmente. Recuerden lo que decía Tito, que no sea algo muy, muy grotesco, tiene que ser apenas disimulado el arqueado. Habíamos dicho hombros anchos, la espalda ancha, llena, pecho bastante grande, ¿sí? No demasiado, tiene que estar acorde al pájaro, para dar un aspecto de bola. El tamaño ideal, recuerden que es entre 16 y 16,5, pájaros muy grandes se tienen que penalizar, de acuerdo a lo que en ese momento se vea el tamaño, y menores a 15 centímetros también. La posición de trabajo es a 45, no erecto ni agachado, tomando una postura flemática, ¿sí? La cabeza es redonda, pesada, llena, recuerden, con buenas entradas, como habíamos marcado. Vista de frente es ancha y de mejillas ensanchadas. Pico es cortito, cónico. Ojos están puestos a prolongación del pico, poco visibles. Recuerden que las cejas no tienen que cubrir los ojos. El cuello es corto, lleno, ancho, en curva casi continuo con la nuca. Los hombros en perfecta concordancia con las curvas del pecho, ¿sí? Ahí recuerden también el cuello que tiene que ser casi imperceptible, no es una cabeza incrustada como la del Gloucester, pero tiene que marcar muy apenas, muy perceptible. La cola es corta, compacta, cerrada, ya habíamos dicho que las colas arriadas o abiertas o largas no eran buenas. Bien puestas en el eje del cuerpo, ¿sí? Bien al final de las alas, que son cortitas, ahí tiene que salir la cola. Las patas no son ni cortas ni largas, pero sí robustas, bien implantadas, con muslos disimulados por el plumaje, entre los dedos y las uñas. Ahí, bueno, también casi no muestran los muslos, ¿sí? Tienen que ser patitas cortitas. Apenas cuando saltan de un palo a otro se pueden llegar a mostrar algo los muslos. El plumaje, como dijimos, es uno de los ítems que para nosotros es muy importante cuando vamos a cazalar. El plumaje debe ser sedoso, compacto, definir bien el contorno del pájaro, es algo muy importante. Aterciopelado, ahí volvemos a lo mismo, al ítem de plumaje, que te decía que no tenía que ser un plumaje áspero, ¿sí? El tema de el color rico, brillante, tiene que ser uniforme, recuerden eso, no tiene que ser opaco, no tiene que tener tiene que ser bien brillante, ¿sí? Tiene que tener uniformidad. Todos los colores son admitidos, inclusive el factor rojo. Salud y limpieza perfecta, movimientos libres del pájaro, complementan el pájaro ideal. Como habíamos dicho, movimientos suaves, es un pájaro tranquilo. Bien, bien. Vamos a los defectos.
así después pasamos a los videos y a la entrevista. Bueno, con los defectos, bueno, ya es una redundancia de lo que habíamos marcado en ítem por ítem, pero bueno, ahí, como muestra Tito, el pecho ideal y el pecho que no corresponde, ¿sí? Un pecho estrecho y no redondeado, ¿sí? El pecho bajo o prominente, como te está marcando acá, tenés el tema de no tiene que ser cabeza, espalda y cola toda una sola línea, sino que tiene que marcar la pequeña, lo convexo. Espalda ancha y estrecha es otro de los efectos bastante comunes. Plana sin formar la línea continua entre la cabeza y la cola. La talla, ahí habíamos hablado de inferior a 16, es, digamos, uno de los defectos más comunes. Recuerden que hasta 15 se permite, si no después tiene que ser penalizado. La posición a 45. El plumaje, poco adherido. Ahí estamos hablando nuevamente de las plumas cuando están flojas, o de los plumones. Faldones es la palabra correcta. Y, o hasta casi se puede decir como rizos, como dijo Tito hace un rato con el tema de cuando la pluma es muy larga, ¿sí? Recuerden que este pájaro tiene que marcar la forma, la pluma tiene que acompañar el cuerpo. La cabeza pequeña, no redondeada, casi plana. Ahí estamos, recuerden el dibujito donde habíamos marcado que era cabeza con una buena entrada. Cuello y nuca alargado, visto de costado es como habíamos marcado el border, por decir un ejemplo, ¿no? No es lo correcto. Es una Claro, o nuca. con una marcación pronunciada acá, ¿no? Si ustedes ven, Exacto. la línea de puntos Sí, roja es la marcación pronunciada del cuello que hace que traiga defectos a la vista, ¿no? A la figura del pájaro. Tiene que ser apenas perceptible. perceptible. Con las alas, ya habíamos charlado, alas cortas, entonces si estamos hablando que son alas largas en un pájaro de esta característica, tienden a cruzarse o a despegarse del cuerpo, es otro efecto común. La cola larga y abierta, también. Muslos y patas largas, no te dan la apariencia de la compactez que necesitamos en este pájaro. Y bueno, color poco brillante o color, digamos, poco vivo, no tiene que tener, recuerden, uniforme. Bien, bien, Uriel. Bueno, vamos ahora a pasar a un video del creador que nos va a visitar hoy y luego lo presentamos. Perfecto. Bueno,
Bueno, después de haber visto los videos del señor Fernando Berenguer, un criador y juez español, Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Buenas bienvenidos tardes. también a vosotros. Muchas gracias por contar conmigo y nada, vamos a ver si charlamos y os puedo contar la experiencia que he tenido yo con los Norwich. Bueno, aparte, Fernando ya está, lo conozco hace muchos años, está comprometido para otras razas que después no lo vamos a andar anunciando ahora, lo vamos a No andar lo vamos a anunciando, quemar. no lo vamos a anunciar más adelante, pero bueno, agradecerte, Fernando, primero por compartir con nosotros esto. Contanos por qué crías Norwich, qué te atrajo de la raza primero. Pues mira, la verdad que empecé la cría del Norwich ahora sobre 5 o 6 años. Yo tú sabes que crío de siempre otras razas como el Yarget y el Iris. Ujú. Y la verdad que en razas pesadas como el Norwich no había tenido una experiencia de estar criando con ellos alguna temporada. Siempre poner alguna parejita de algo, pero así para empezar me llamó la atención que son pájaros que cuando ves un Norwich, un Norwich así bonito y con el estándar y todo y buen plumaje, buena cabeza, pues un pájaro que a mí me impresiona, me gusta mucho. Y son pájaros muy tranquilos también. Y la verdad que me llamó la atención y intenté coger el reto de probar de criarlos, porque también al ser una raza pesada, normalmente las razas pesadas aquí las solemos criar con nodrizas, que decimos, Sí, nosotros con también, otras parejas. nosotros también. Hay gente que sí conozco que cría algunos Norwich que les crían bien y se ve que crían con ellos, pero yo hasta ahora los he sacado con nodrizas. Y la verdad que eso me llamó la atención y también un poco como el reto de probar de criar con una raza pesada e intentar trabajarla. Y hasta el momento, pues en ello estamos, criándolos, trabajándolos y la verdad que también son una raza bonita. Y ver los pichones de Norwich saltar del nido y todo eso son graciosos también. Otro tipo de raza diferente a lo que había criado hasta el momento. Yo tengo una anécdota con el Norwich que me parece muy graciosa. Cuando ahora vos dijiste gracioso y yo crié 2 o 3 años Norwich hace muchos años atrás y ponía los comederos con pasta de cría o pastón, como le decimos Sí, acá, mezclado con huevo, qué sé yo, en la voladora y parecían pollitos de pollos de parrillero, se ponían todos alrededor del coso y comían y hasta que no paraban de vaciar el comedero no paraban. Era una cosa que son unos pájaros que comen de una forma sí muy... son glotones. Al final, a lo mejor comen parecido un poco más que otros, pero la verdad que lo que dices tú muchas veces los ves cara al comedero. Está mucho rato el comedero picando algo después y al final sí que hay algunos que, pero también a veces como otros pájaros. A veces están cara al comedero y en vez de comer están un poco eligiendo, tirando y tampoco es que coman tan exageradamente, pero sí que es curioso que muchas veces los pones también en jaula de concurso y todo eso y también muchas veces los ves cara al comedero y todo eso. Sí, Sí que es verdad. sí. Fernando, una pregunta. Nosotros por ahí acá ha pasado, no sé si pasa allá, por eso te lo quiero preguntar, que hubo muchos cruces indebidos durante mucho tiempo con Sí, cres y exacto. encontrás pájaros largos, de pluma Ex- áspera, de cabeza triangular o aplanada en el tope, que marca mucho cuello. con cuello, exacto. Sí, Es, aquí también, exacto. Contanos eso, vos que tenés también, aparte de la visión de criador, la visión de juez. ¿Cómo Exacto. es en España o en Europa? ¿Pasó eso? ¿No pasó? ¿Lo están trabajando? Sí, la verdad que también se ha hecho lo que dices tú. Muchas veces, a lo mejor por dar un poco de talla y a lo mejor incluso querían dar cabeza en el tema de meterle el crest. Y la verdad que después eso yo creo, como muchas otras razas, que les perjudica más que beneficia. Porque tú a lo Exacto. mejor el primer año pues sacar alguno cabezón, pero después ves, hasta muchas veces se ve algún Norwich con plumas de gallo que ves alguna Sí, plumita de gallo sí, y sí, eso sí, sí, es sí, sí, herencia sí, totalmente sí. del crest. Y también Claro. lo que dices tú, ya no tanto a lo mejor la pluma de gallo, ves algunas cabezas que te impresionan, pero con cuello y todo. Cabezas ya más, no que sea la cabeza alargada, sino con cuello y todo, que también viene del crest.
de cuando se han hecho cruces por el crest. Y Pero, después también, dime. No, digo, importantísimo eso, ¿no? El cuello tiene que ser apenas Claro. disimuladamente, si se marca abruptamente o es muy profunda la marcación del cuello, ya desfigura la forma, ¿no? que tiene que tener. Y un pájaro que es de forma. Claro. Les quita cuando le das cuello, ya le quita la gracia también al pájaro. Por mucha cabeza que pueda tener, el cuello ya le quita la forma compacta del cuerpo y ya lo ves tú, visualmente ya no es lo mismo. Y eso a veces aún se ve. Sí que es verdad que gente a lo mejor muy especializada pues no se lo trabaja con... Aquí también en Europa siempre los belgas han tenido, los ingleses también, los Norwich y todo eso. Y ha habido gente que a lo mejor lo ha trabajado a partir de pájaros de allí y todo eso, que sí que está mejor trabajado. Pero aquí a lo mejor al principio pues lo típico, el ser un pájaro de postura pesada, y a lo mejor pues los de postura pesada siempre pueden ser más costosos, ya tanto a la hora de criar como a la hora de adquirirlos y eso. Pues a lo mejor pues la gente le daba también por hacer inventos y por se me han quedado un poco más pequeños o la cabeza más pequeña, voy a meterlo en el crest. Y al final más defectos a la larga te salen que beneficios. Y después es malo quitar, porque controlar la descendencia que vais metiendo con otro y todo eso se te puede ir de las manos. Claro, eso es importante para los criadores, ¿no? Que nos ven, que no hay que hacer esos mestizajes o esas cruzas de raza, porque tarde o temprano los defectos que te traen más defectos que virtudes, ¿no? Exacto. Es que en 5 o 7 años te pueden salir aún defectos. Tú puedes ver un pájaro que no tenga ese defecto, lo pones viene, a lo mejor tiene 5 generaciones atrás o 7 de que se hizo el cruce. Por ejemplo, ahora que estamos hablando con el crest. Y a lo mejor los hijos de ese pájaro que te salen con plumitas de gallo. Que después ¿eso cómo puede ser? Pues, a lo mejor en 7 años, hasta 7 años, fácil que, o 5, 7 o menos años, que te salgan los defectos que tú primero no lo ves fenotípicamente, pero genotípicamente lo llevan aún. Porque ha sido... Y entonces, sí, defectos difíciles de quitar. Vale la pena trabajar y si no tienes para llegar al principio, por ir trabajándolos y ir incorporando pájaros para mejorar lo que tengas, que no pensarte que vas a ir por un camino más rápido, que a la larga, para controlar una línea, es total, al final son más problemas y defectos y retrasas más trabajo que avanzas. Es mi punto de vista. Exacto. No, la verdad que muy buena la aplicación porque pensamos exactamente igual. No sé, Cori, querido, a ver si qué opinás, pero con tu experiencia de tantos años criando, y tantos años juzgando, y ha criado Norby, y tantos años juzgando, ¿no? Entonces, te escuchamos, Cori. Sí, yo he criado bastante tiempo en Norwich, era muy difícil, yo estoy en el interior de Argentina, estoy a 600 kilómetros casi de la capital, es muy difícil para nosotros tener acceso a buenos pájaros, porque la mayoría están siempre en capital, así que, bueno, a los pocos que he tenido acceso siempre he criado Norwich por Norwich, nunca hice una mezcla así con Crest, porque sabía muy bien que iba a traer genéticamente todos la pluma, el tipo de pluma y todo el cree, entonces directamente hice Norwich por Norwich. Cuando juramos muchas veces vemos eso y se lo decimos al criador, más que todo en las locales, pero la gente se enoja con uno, porque nos quieren hacer creer a nosotros que no tiene vestigio de crest, tenía unas plumas de gallo impresionantes, que no tiene vestigio de crest y tenía cejas abiertas, entonces nosotros le decimos todos esos defectos, pero no lo quieren creer hasta que le bajamos el pájaro y dicen, bueno, comprá pájaros buenos y vas a ver que el año que viene te vamos a dar premio. Me pasó eso en Rosario, de que a un señor de Rosario me presentó 25 Norwich, 3 nada más fueron el campeonato argentino. Se enojó, por supuesto, todo. Entonces, después del campeonato, hablé con él y le dije, mira, esto es un Norwich. Y le enseñé cómo era la forma, la cabeza, sin pluma de gallo. Bueno, entonces agarró, volvió a su lugar de origen, vendió todos los Norwich y compró nuevas parejas. Al año siguiente sacó premio. Al principio se enojó conmigo, pero bueno,
son las anécdotas lindas que van quedando acá en la cultura, porque los tengo de muy gran amigo ahora, porque se ha dado cuenta que no le dice la verdad y no le está mintiendo para cualquier otro lado, ¿cierto? Es que el problema también no es para quien hace la mezcla y cruza a lo mejor el Norwich con el Cres, sino que después esa persona puede vender pájaros a otra gente. El pájaro es de lo que hemos hablado. Fenotípicamente tú lo ves y no le ves a lo mejor primero que tenga las plumas de gallo o que tenga mucho cuello o eso, y tú lo compras pensando que tienes Norwich aceptable, lo que sea, lo empieza a trabajar y al año, 2 años, te empiezan a salir con plumas de gallo, con cuellos largos, perdiendo formas Con y plumas lo ásperas. bonito. Exacto. Es que lo que decía Ricardo también, el tema del plumaje es otra cosa. Porque en el Norwich yo una de las cosas que veo desde mi punto de vista como criador de Norwich es que el tema plumaje también es difícil de controlar. Porque aquí pasa también, yo creo que, no sé, ahora creo que menos, pero también mucha gente, claro, cogía y no utilizaba los Norwich en los intensos, en los Norwich para criar. Y empezaban a poner muchas parejas de nevado por nevado. Claro, los veíais con mejores cabezas, al tener más plumaje, el plumaje nevado, pues las formas se veían mejor. Y claro, el problema del nevado con nevado, a la larga también problema de quistes, problema de plumaje ya no es compacto, ya están pasados de pluma, Claro. como decimos aquí. Plumas flojas. Exacto, y el Cres lo mismo, si tú le metes cresta al Norwich para que y todo eso, el plumaje del Cres ya es bastante complicado en sí, para metérselo también a un Norwich, que seguramente se lo meterá en vez de con un intenso, con un nevado, y entonces ya ahí en tema plumaje se te puede ir también de las manos enseguida. Ya no solo en tema plumas de gallo que te aparezcan, sino en pluma áspera, pluma suelta, plumones, faldones, al final muchos problemas. Y ya es de por sí, criando Norwich en pureza es a veces complicado controlar bien el tema de plumaje, entonces pues imagínate si vas metiendo crest o otra. Hoy Fernando, analizábamos el tema del ítem plumaje, ¿no? Qué importante, porque en realidad, si bien está puesto segundo en la tabla de juzgamiento, tiene relación en la mayoría de los ítems. Va concatenado o va relacionado con la forma, el tipo en el primero, con el color que está sexto. Sí. El tema de la estructura, de trabajar la cabeza de pluma, incluso, ¿no? También, sí. Exacto. Claro, lo que vos decías hoy, ¿cómo trabajás vos, cómo haces vos en tu criadero para mantener ese trabajo de estructura de pluma? ¿Cruzás intenso por nevado o pluma corta por pluma larga? Contanos eso, ¿cómo trabajás para tratar de mantener ese límite donde no te pases y el pájaro empiece a perder la forma, empiece a perder el color, empieza a aparecer los faldones? Pues siempre yo trabajo intenso con nevado. Vale la pena, si no tienes intensos o un buen intenso o eso y te quedan 2 nevados, no hacer la pareja, porque a no ser que se fueran 2 nevados de pluma muy cortita y compactos, puede ser que los pongas un año y bien, pero abusar más ese tipo de cruzamiento, al final te va a llevar a problemas. Vas a perder en plumaje e incluso ya no solo en plumaje, que te saben, sino después el tema quistes, los quistes de pluma, también pasa mucho. Entonces eso hay que controlarlo y la manera de controlarlo es metiendo intenso por nevado. Y también siempre que puedas tener nevados de pluma corta, es decir, nevados que no sean muy plumones, mejor también para trabajarlo. Está claro que, por ejemplo, es más fácil ver cabezas normalmente más espectaculares en pájaros nevados que en pájaros intensos. Pero no por ello tienes que derechar intensos porque te van a hacer falta para criar. Y lo difícil también es sacar buenos intensos que, aunque no valgan para concurso, te sirvan para la cría. Y eso también mucha gente a veces, pues, o no lo tenemos en cuenta o a la hora de quedarte los pájaros, pues, prefieres seleccionar y quedarte los de concurso y eso, y al final tienes que quedarte también pájaros que, aunque no valgan para concurso, te valgan para la cría. Por ejemplo, el tema de intensos. Siempre será más fácil en Norwich, en este caso, sacar buenos nevados que buenos intensos. Me refiero en tema cabeza, en tema forma y todo eso. Aunque ya se van viendo... para trabajar. Exacto, se van viendo ya intensos muy buenos por aquí también, pero aunque no te salgan intensos tan buenos como los nevados, los necesitas, como dice Uriel, para trabajar. Si vas quitándote el hueso, al final a la hora de criar, a la larga vas a tener problemas y vas a tener que tirar de intensos para volver a tener un pájaro aceptable.
Fernando, Bien. ¿estás trabajando con canela también para mejorar la pluma? No, pero sí que es verdad que no he tenido acceso a pájaros en canela o brunos, como decimos aquí, pero sí que es verdad que la estructura de la pluma en bruno sí que mejora mucho el plumaje. Sí, Igual eso en la otras razas privacidad. también sí que lo utilizamos para el tema Yarguet, otras razas así, para el tema canela, como así, y el marfil también. Pero yo de momento no he podido trabajarlos no tiene que ser, pero sí que es verdad que se deberían meter. Mucha gente aquí, para los lipos, sí que lo que hacen también es ir trabajándolos un poco a partir de píos o de pájaros píos o esto que vengan del hipocromo por melánico. A veces el melánico, la pluma no es tan suelta en ciertas ocasiones como en los lipocromos. Entonces, Claro. a lo mejor para sacar después lipos buenos, pues va trabajando a partir de píos o manchados, de sacarlos entre lipocromos y melánicos. Pero canela no lo he trabajado, pero claro, sí que hay gente que los tiene sobre todo porque a lo mejor un canela, conseguir una cabeza de un canela como los otros es más complicado, pero a la hora de trabajar en plumaje sí que te valdrían. Claro. Bien, Uriel. Sí, no, estaba escuchando. Con el tema que dijiste, trabajás absolutamente todo con nodrizas, nunca probaste otra. He probado alguna vez, pero al final, sea porque ha coincidido que esa no ha querido o no me las han sacado. A mí me ha pasado muchas cosas con ellos, de anécdotas de, pues, por ejemplo, hay alguna pareja que a lo mejor se pone a incubar los huevos una vez puestos y cuando pasa un cierto tiempo se cansan y salen. El problema, por lo que yo he escuchado y he leído por ahí comentarios y de otros criadores, y lo que pude por ahí hablar un poquito con vos, por ahí fuera de cama, pero queremos que la gente lo entienda, tienen muy buena galladura los huevos, pero la hembra es muy así, es la que se levanta y como que se olvida. A El veces nido, sí, bueno, yo lo que eso hago querés muchas que veces te es expliques. nada más, si tengo alguna pareja ya de los que utilizo o no utilizar que coincida, nada más pues le paso ya los huevos directamente. Ya Si ni no, me solo le digas. dejo, claro, si no, solo le dejo hasta los 6-7 días cuando miro con la luz si están gallados o no los huevos y ahí ya los paso. Pero no la dejo más tiempo porque si no pasa que se puede salir del nido, a veces incluso al revés, se quedan dentro del nido y no se Se me menean para cortó, nada, entonces se me cortó el pie. no... Ah, ¿me escucháis? Sí, 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 perfecto, Sí, Ah, sí. perfecto. vale. Pensaba y digo también que a veces pasa eso, que se quedan incubando todo el rato y ni salen, Entonces, pues por eso muchas veces ha pasado eso. También he dejado alguna vez los pichones a ver qué hacían y no... Como son también ellos en movimientos pesados y todo, no son de poco salir a coger comida, darles de comer y la verdad que vale la pena casi utilizar nodrizas y te aseguras poder sacarlos que no... pero sí que conozco a gente que incluso selecciona un poco los hijos de parejas que les hayan criado, intentar hacer una línea de pájaros buenos, así, en estándar, que sean también buenos criadores, para intentar que críen ellos solos y no tener, porque claro, a lo mejor si crías con muchas parejas, tienes que casi doblar el tema de las nodrizas, porque Claro, mínimo para claro. ir bien tienes que tener una pareja nodriza por cada pareja. Sí. Y lo ideal, los que crían así con muchas, es tener dos. Yo no crío de momento con muchas parejas de Norwich, suelo poner a lo mejor entre 8, 6, 10, pues depende del año lo que tenga también eso. Pero a lo mejor gente que críe con muchas, claro, si pone muchas tiene que doblar casi el tema de las nodrizas. Entonces, Sí. por eso que Yo tengo una hay quien teoría. sí que selecciona y se intenta quedar los que dentro de estándar le gusten y todo eso, los que vengan de hembras que criaban bien también. Y todo eso. Sí, yo tengo una teoría con respecto a eso, ya que lo he criado también, de que uno muchas veces tiene poca cantidad de yunta, entonces quiere sacar muchos pichones. Entonces, ¿qué hace? Pone huevos, y se va con los huevos, van a nodriza. Esa hembra ya no incuba, pone huevo a los 10 días. De nuevo, pone huevo a nodriza. Para mí, que las hembras van perdiendo el instinto de cría. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, tratar de sacar menos cantidad para que las hembras empiecen a criar. Yo tengo el problema de Claro. los Lancashire. Ahora que estoy teniendo Lancashire,
y me está pasando eso, pero estoy haciendo que ellas mismas estén incubando, que hagan ellos, prefiero sacar menos, pero tener hembras que saquen propios. Si no, tengo 7 yuntas, la cantidad de nodrizas que tendría que poner es impresionante. Claro. Pero pienso que han perdido mi instinto. Sí, también es verdad, yo por ejemplo, cuando lo he probado, sí que es verdad que lo he probado ya hacia el final. Es decir, yo lo que dices tú, les cogía las primeras 2, 3 puestas, las pasaba y la tercera o la cuarta que hacían, depende ya en qué época estuviese, si estamos finalizando el día o lo que fuera, les dejaba los huevos a ellas para probar. Entonces, claro, puede pasar que estén más cansadas, que ya hayan perdido un poco de instinto y de celo en la cría. Entonces, tampoco, claro, lo ideal sería probarlo en la primera puesta que tuvieran los huevos rayados, probar a ver si crían. Pero yo cuando lo he probado, la verdad, lo he probado en la última puesta, dijésemos, de las hembras y tampoco es 100% fiable de que, claro, de decir no crían, pero claro, lo he probado al final, lo que dices tú, puede ser que hayan perdido el instinto y todo eso. Es igual también a la hora de, pasa muchas veces aquí, que también al ser postura pesada, en los Norwich también yo creo que una de las cosas importantes es preparar bien a los machos, sobre todo. Porque puede llegarte un momento que las hembras entran normalmente más pronto en celo que el macho aún no esté preparado y te empiece a poner huevos, que muchas veces también hay gente que cría Norwich y dice, es que ya llevo 2 puestas de huevos claros. Y claro, muchas veces es porque la falta de preparación o buena preparación antes del macho. Entonces, lo normal, si tienes espacio para poder hacerlo o puedes tener como 2 espacios, es poner los machos en sus jaulas de cría, ir aumentando la luz, si crías con luz artificial, o ir metiendo algo de vitamina para adelantarles un poco el celo a los machos y después ya meter las hembras un poco después con luz y ya cuando las hembras se vean ya en movimiento para criar, ponerlas con el macho y normalmente ahí los machos, te puede fallar alguno también siempre, pero normalmente si preparas ya por lo menos esas primera o segunda puesta también te las hace buenas, porque puede ser también después que pase que te ponga la primera, la segunda y a la tercera ya no ponga la pájara, sea por cansancio, por lo que sea. Al ser también postura pesada, pues muchas veces también ha pasado eso, que te hacen 2 puestas solo y ya después ya no te ponen más o ya no vuelven a hacer nido o algo así. Entonces, claro, pues vale la pena prepararlos bien para que las primeras puestas no te salgan huevos claros y poder tener más éxito. Ese es un trabajo que en realidad tienen que hacer los criadores con todo lo que es la postura pesada, ¿no? Porque las hembras generalmente siempre están como más predispuestas, más receptivas para criar antes que los machos y tienen que ir preparándolo a los machos como por ahí que lleguen al mismo término con enceladores, con horas de luz, con esas cuestiones como para que lleguen justos para la época de cría y no desperdiciar ninguna postura. Fernando, y contanos cómo es el manejo que haces con el Norwich para la preparación para las exposiciones o los concursos. Pues mira, la verdad... voladora y después, ¿cómo los manejás? Sí, pues la verdad que a la hora de la muda y esto, pues en voladeras, igual como otros pájaros, los pongo en voladeras, que estén tranquilos. Si puedes tener espacio y no aglomerar muchos pájaros, pues perfecto, mejor. Y a partir de después, normalmente nosotros los concursos suelen empezar en octubre. Sí que es verdad que el Norwich normalmente, al ser un pájaro de postura pesada, ser un pájaro normalmente más plumón, normalmente siempre le cuesta más terminar la muda que a otras razas de pájaros, por lo menos la experiencia que yo tengo. Entonces, claro, es difícil que a lo mejor te lleguen perfectos de plumaje a las primeras exposiciones de octubre. Pero lo ideal es a finales de septiembre, mediados de septiembre, ir ya pasándolos y seleccionando los que te gusten y poniéndolos en jaulas de exposición. Y la verdad que al ser un pájaro tranquilo, el Norwich se acostumbra rápido a la jaula, porque quiero decir, no es como a lo mejor un Yargue que lo pones y primero está muy nervioso y empieza a subir, bajar, estar quieto. Quiero decir, el Norwich de por sí ya es un pájaro de poco movimiento, sí, y normalmente se acostumbra. Sí que a veces hay algunos como, creo que pasa que como los Gloucesters, que en los Gloucesters lo he visto yo más, Uriel a lo mejor lo puede decir,
Y hay cloches que los metes en jaula de exposición y les pega muy bien de ir por debajo de los palos al principio, hasta que no se acostumbran de estar y te cuesta subirlos. Y yo eso me ha pasado después de estar juzgando clusters, Sí, que estás con el palo dándole a Le ver si bajás el suben, palito para que suban. para que suba incluso subilo, tocar. y qué va, y Y van por parece que debajo. más encapriche quedarse abajo. Sí, exacto, y no paran y pasar. Y yo ha habido veces, no me ha pasado una vez solo, varias, y eso sí que es por falta de costumbre o preparación del pájaro en la jaula y de estar acostumbrado, de estar a lo mejor acostumbrado a los movimientos, a ver gente. Pero con los Glosters también, con el Norwich menos, la verdad. Pero con el Gloucester me ha pasado que llegan al concurso y no poder juzgarlo al final porque al final lo juzgas desde el suelo, sin subir al palo, el pájaro. Porque Claro. no llega a subir, lo tienes 5 minutos, al final dices, lo apartas incluso un rato, dices a ver si se tranquiliza y bueno, pero ha pasado muchas veces. Eso, a veces con el Norwich, lo ves alguno también cuando lo metes al principio que van por debajo, les cuestan subir, pero normalmente se acostumbran rápido y son normalmente más tranquilos, Son a lo mejor con Gloucester y la verdad que en preparación es eso, es meterlo en jaula y seleccionando y Es yo, por bastante ejemplo, tranquilo, bastante un pájaro muy manso para trabajar. exacto, quiero decir, de cara a lo que es entrenamiento, como podríamos llamar en jaula, que es acostumbrarlo a jaula, no lleva mucho problema. Es a lo mejor, por lo menos de los que yo he tenido, los que menos problema que se acostumbren. Sí que es verdad Fernando, que también, dime. sí, para la comida cuando están en cría los Norwich, ¿le Sí. aumentás el valor proteico al pastón o le das el pastón común? Normalmente sí que les suelo utilizar alguna pasta que vaya bien de valor de proteico, como tú dices, y a lo mejor si se queda un poco corta, como a lo mejor utilizar esa pasta para los otros, a los Norwich aumentarle con un poco más. Pero tampoco, al final, tampoco intento no pasarme en valores proteicos o en aumentar en vitaminas y todo eso, porque al final yo creo que también son pájaros que necesitan un poco más de aporte, al ser pájaros más con otra estructura de pluma, más pesado y todo eso, pero que también al final es un poco selección. Quiero decir que no por a lo mejor a veces mucha gente se encabeza mucho en decir, no, pues tienes que meterle más proteína para el tema crecimiento y todo. Al final es un poco también selección previa, porque si tú quieres, por ejemplo, para darle un poco más de volumen de talla y te piensas que con la proteína va a llegar, al final creo que están también equivocados porque al final eso es selección. Sí que después, a lo mejor también a la hora de la muda, pues el tema de vitaminas y aminoácidos sí que tienes que tenerlo también en cuenta porque al ser el tema estos más plumones y más la estructura de pluma diferente, sí que si le aportas un poco más extra en el agua algún aminoácido, la fruta, la verdura que sueles poner, la pasta también, seguir poniendo, no tan de seguido, pero seguir poniendo pasta con algún aporte más para que el pájaro termine de hacerse bien. Sí que es verdad que eso sí, pero tampoco me obsesiono mucho en el tema valor proteico en las pastas. Si es necesario, se le aumenta con... Ahora ya actualmente en la ornitología tenemos de toda clase de productos y complementos para poder complementar o suplementar las pastas como uno un poco considere. La verdad que sí. Gracias. Bien. Bueno, Fernando, agradecerte tu participación. La verdad que, como siempre, todos nuestros amigos de España son muy, muy receptivos, muy predispuestos a nuestros pedidos, a participar, a contarnos la experiencia. Así que te agradezco y te felicito por los ejemplares que tenés. Para quien no lo conoce, somos compañeros del Club del Largué, que le mandamos un saludo a todos los muchachos del club. Y Fernando Pasa siempre tiene en esta época están poniendo los pájaros ya en las jaulas de cría, tiene una disposición hermosa en su aviario, en su criadero, con unos pájaros y unas jaulas de exposición que la verdad que es una maravilla. Así que felicitarte por eso, porque sos un gran juez y un gran creador, aparte de una excelente persona, pero agradecerte tu colaboración. Gracias a vosotros, Roberto, Uriel y Ricardo, por haber pensado en mí para poder charlar un ratito de
de lo que nos gusta a todos, que yo creo que estos ratos se nos pasan enseguida, porque como son charlar de cosas que nos gustan y que disfrutamos, la verdad que para todo esto siempre un placer. Y nada, y animar, no sé realmente ahí en Argentina si el Norwich se cría mucho, ¿no? Pero yo animo a la gente en Argentina, incluso en España también, que esté bien, a que pruebe con el Norwich, dentro de ser una raza de postura pesada, con nodrizas o incluso sin nodrizas, se puede sacar relativamente bien y son pájaros muy agradecidos, tranquilos y que yo creo que quien empieza a criarlos le gusta y sigue. Y solo un apunte que se me ha pasado a lo mejor o no hemos comentado, tener en cuenta también a la hora de la cría lo de el recortar la cloaca. Sí que es importante en estos pájaros, en tan cantidad de pluma, intentar recortar la cloaca a los ejemplares que vayas a utilizar para la cría. E incluso también muchas veces a los que son de sobreaño, a los pájaros ya, los que utilizan cría y todo esto, incluso los que no vas a llevar a concursar, también les suelo recortar la cloaca porque después otra cosa que suele pasar en estos pájaros es el tema de los tapones. Que muchas veces... Por la pluma, por la cantidad de pluma que tiene, se le hace como un pegajoso ahí. Exacto, y mueren por tapones, que a mí alguna vez me ha pasado por descuido, a lo mejor alguno que tuvieses en la parte de abajo y no te has dado cuenta o no lo has visto, y pueden en cuestión de pocos días hacer un tapón, no darte cuenta, y entonces la verdad que si no son jóvenes que van a llevar a exposición, yo intento recortarles la pluma también al terminar la cría o al cabo de un tiempo hacer alguna revisión y ir recortándolos porque sin querer muchas veces pasa que hacen tapón y puedes tener un disgusto con eso. Y a los que van en cría, al macho y a la hembra hay que recortarle. Sí, claro. En cría sí que siempre al macho y a la hembra lo máximo que puedas porque la verdad que te ayudará a la hora de que también después tengas los huevos callados y que los huevos no te salgan claros. Depende también después la preparación, no significa que solo con recortarlo a lo mejor, pero claro, tendrás más posibilidades que a lo mejor si no recortas nada es más difícil porque de que tenga éxito porque tienen mucha pluma, hasta incluso los intensos aquí son pájaros con densidad de pluma y los demás también, entonces vale la pena. Claro, porque en realidad, a ver, el plumaje es denso, es un pájaro que tiene un plumaje consistente, digamos, abundante. Sí, claro. Tú lo mojas a un Norwich y parece después una cosa que da miedo. Lo mojas todo entero y lo sacas y se queda no sé lo que parece. A veces me ha pasado alguno que se haya metido en la bañera por lo que sea, ha estado más rato, se ha mojado más o la has mojado con un pulverizador y te has pasado y se quedan que parece, no sé, es curioso, es todo pluma casi, es mucho más pluma que lo que ocupa el pájaro. Que lo que es cuerpo. Exacto. Sí. Bueno, Fernando, la verdad que agradecerte nuevamente. Uriel, palabras finales para ir cerrando. Bueno, Fer, la verdad, un placer. Muchas gracias por tu predisposición. La verdad que fue un gusto haber charlado contigo. La verdad, los pajaritos, los videos que vimos, bueno, acá en la filmación y bueno, que me pasaste, es precioso y te felicito y bueno, ya te estaremos viendo con alguna otra raza. Muchas gracias y muy agradecido por por brindarnos toda tu experiencia. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, quería agradecer también a Fernando por la colaboración con todo lo que estamos haciendo en el CAS y decirle que, bueno, en el 2022, capaz que si se hace en Valencia, ya nos veremos. Exacto. Ahora ya... allá iremos. Hay que hacer, te está pidiendo alojamiento. No. Sí. Yo estoy a 100 kilómetros de Valencia. Quiero decir, ahí lo tenemos hasta poder ir y volver el mismo día. Se puede también. La verdad que una pena que este año, por el tema del COVID, se suspenda de cara a este año, de enero del 21. Sí. Pero bueno, en principio, si no pasa nada y como dicen aquí el COVID lo permite y todo esto,
en enero del 22 se hará ahí en Valencia. Si venís por aquí, ya lo sabéis, ya a ver pájaros, a disfrutar y también de lo que hemos comentado del tema gastronómico. No, 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 pero aparte con Fernando compartimos, voy a contarle una intimidad a la gente, compartimos un grupo de WhatsApp donde no sabemos si es más de pájaros o en realidad la finalidad era gastronómica, perdón, era de pájaros, pero se mezcla tanto lo Se fue gastronómico que cruzando. bueno, se fue Sí. cruzando, ya nos dan ganas de ir a comer, así que seguramente en el 2022, en enero, estaremos por allá y encontrándonos con todos los amigos y compartiendo esas paellas que comparten ustedes, que siempre Y, que son tan lindas, te dan unas ganas de comer eso que, así che, que Tito, bueno, y viceversa, si llegan a venir para acá también lo sí, vamos a Claro. sí, atender bien, ¿eh? lo que pasa A es que probar tenemos que los invitarlo asados. porque, para hacer asados, exactamente, Igual, para hacer lo contrario. Fernando, un abrazo grande, un saludo a todos los un abrazo. amigos y un gran saludo a toda la gente que nos sigue semana a semana y nos vemos el próximo domingo.